Juan capítulo 8. Nada más quiero leer los últimos dos versículos que leímos hace un rato, versículo 10 y versículo 11. Luego vamos a tener la predicación de la palabra de nuestro Señor. Sigo orando por mi familia allá en Estados Unidos, por favor, espero pronto verles, amén. El siguiente domingo voy a estar con ustedes y después del culto voy a salir para ir a Estados Unidos y recoger a ellos. Pues deberían quedar allá por una cuestión de pasaporte para que nosotros podamos traer este van a ustedes. Dios nos dio este van, ahora hay que llenarlo, amén, hermanos. Entonces, aunque es un poco tiempo de separación, yo creo que vale la pena de tener este van para que nosotros podemos hacer rutas y cosas así. Si usted quiere empezar, o si usted conoce personas en su colonia que quiere venir pero no tiene transporte o algo así, queremos empezar rutas. Y si nos puede hablar, hermanos, pues Dios nos dio ese van y yo quiero llenarlo cada domingo. Ahora nada más está sentado allá cada domingo, necesitamos llenarlo, amén. Entonces, si usted conozca a algunas personas, niños, si conozco un montón de niños y no tienes para transportarlos, llámame y yo voy por ellos y traemos a ellos a la iglesia, amén. Juan capítulo 8, quiero leer versículo 10 y versículo 11 y vamos a usar esto como nuestro texto por esta mañana. La Biblia dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condeno? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios va a añadir esta bendición, bendiciones a su lectura de su palabra. Hermanos, pueden tomar su asiento. Hermanos, qué preciosos son esos versículos acá. Una mujer que las escribas y los fariseos traía a Jesucristo. Y hermanos, sabemos el motivo, vamos a hablar sobre eso en un momento, el motivo por qué trajeron a esa persona a Jesucristo. Querían entrapar a ellos, a Cristo en algo y encontrar falta en Él. Pero Cristo es el hombre perfecto, no se puede encontrar falta con Él. No se puede encontrar ninguna cosa que sorprenda a Él, hermanos. Pero cuando veo eso, la verdad, veo la misericordia de Dios. Veo que tan grande es la misericordia de Dios. Hermanos, por algunos momentos quiero predicar sobre eso, la gran misericordia de Dios. Hermanos, nada más de hecho, si levantamos esta mañana y vemos la luz del sol, significa que Dios ha mostrado misericordia a nosotros, amén. Porque tú y yo somos pecadores y merecemos seguir al infierno, pero Dios en su gran misericordia nos ha dejado aquí vivo, y no solamente nos ha dejado aquí vivo, pero nos ha salvado por su gracia, hermanos, y ahora tenemos un hogar allá en el cielo es nada más por su misericordia. La palabra dice que su misericordia son nuevos cada mañana. Lamentaciones 3:22, que cada mañana podemos ver que el Señor es nuevo en su misericordia. A lo mejor usted piensa que gaste toda la misericordia de Dios en un día. Yo he pensado así, ¿verdad? Oh Señor, ya pequé tanto contra ti en ese día que ya se acabó tu misericordia. Nada más te acuestas en la noche, hermanos, y cuando tú levantas en la mañana vas a encontrar que toda la misericordia de Dios es nuevo, amén, hermanos. Y Dios es un Dios amplio en perdonar, es listo, hermanos, para perdonar a ti. Quiere perdonar sus pecados, quiere limpiar de tu maldad, hermanos. Eso es la gran misericordia que nuestro Dios tiene. Vamos a examinar esa historia en esta mañana, hermanos, este evento que pasó en la vida del Señor Jesucristo, y vamos a ver algunas cosas. Yo creo que va a ser de gran bendición a nosotros. La palabra dice, versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Hermanos, qué gozo será enseñado por Jesucristo, amén. Oh, hermanos, pues yo soy un mal representante de Jesucristo, pero cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, es como si fuera Jesucristo aquí predicando, porque yo no predico mis palabras, hermanos, predico lo que Dios me da, la palabra de Dios. Pero hermanos, mucho mejor un día cuando ya estamos allá en el cielo con Él, y hermanos, no va a haber ningún pastor, porque el pastor de pastores va a estar allá, hermanos. Vamos a tener un culto. Mucha gente dice: ¿qué vamos a hacer por toda la eternidad allá en el cielo? Oh, hermanos, espero que les gusten los cultos, porque allá va a ser un culto sin fin, hermanos. Nada más el pastor de pastores predicando a nosotros, abriendo su palabra a nosotros, hermanos, y vamos a estar adorando a Él por toda la eternidad. Cristo estaba enseñando a la gente acá. La palabra dice, versículo 3, después de cada victoria siempre viene
la prueba. Después de cada victoria siempre viene el diablo para atacar. Y aquí, después de tener esa gran conferencia donde Cristo enseñaba a la gente, versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Quiero decir, número uno, hermanos, sobre esa pecadora. Vamos a examinar esa pecadora. Es interesante, hermanos, no sé de ustedes, pero la palabra dice aquí que encontraron esa mujer sorprendida en adulterio. Pues, hermanos, es interesante que no trajeron a un hombre, ¿verdad? Para tener adulterio tiene que tener un hombre. Y no sé qué pasó acá, pero no sabemos que eso fue nada más para atrapar a nuestro Señor Jesucristo. Pero ese pecador, hermanos, la palabra dice en versículo 4, le dijeron: maestro, esa mujer ha sido sorprendido en el acto mismo de adulterio. Hermanos, es como si no fue alguno chismoso, algo así. Dice que encontraron en el acto. ¿Dónde está el hombre? A lo mejor él estaba presente con ellos también, nada más escondido entre las escribas y fariseos, quién sabe, amén. Pero, hermanos, el pecado de esa mujer, la verdad, hermanos, nosotros debemos que entender que somos pecadores, amén. Mira lo que dice Santiago capítulo 2. No hay ninguna persona, hermanos, que puede decir que yo soy mejor que esa persona. Dice al pastor: pues yo no he cometido adulterio. O si tú has cometido adulterio. Es interesante, hermanos, cada vez cuando alguien quiere confesar un pecado, pues yo no soy sacerdote para que me confese sus pecados, confiésalos al Señor, pero a veces quiere confesar el pecado al pastor. Y, hermanos, ellos llegan y dicen: pues pastor, tengo que decirte algo. Casi en cada ocasión es igual. Pues no es nada tan malo, no he matado a nadie. Es como, hermanos, no es malo de estar en fornicación o adulterio mientras no mata a nadie. Encuentras una persona que ha matado a otra persona y dice: pues no he matado a muchos, amén. Y nosotros siempre pensamos que somos mejores que otros. Pensamos que nuestro pecado no está tan malo. Dice el pastor: pues esta mujer en adulterio es un mal pecadora. Ella sí merece el juicio de Dios y todo eso. Pero mira lo que le dice la Biblia en Santiago capítulo 2 versículo 10. Dice así: porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Si Dios me permite, en esta semana, hermanos, voy a imprimir una lona que espero que jale la atención. No quiero enojar a nadie, pero espero que jale la atención de la colonia. Voy a imprimir una lona y poner aquí en la puerta, los puertos metales aquí juntito. Nada más, hermanos, va a tener los 10 mandamientos. Y abajo de los 10 mandamientos va a tener ese versículo, nada más. La Biblia dice: si tú has ofendido en un punto de la ley, ¿has ofendido en un punto de la ley? Pues sí, si eres honesto, la Biblia dice que eres culpable de toda la ley. En los ojos de Dios el adulterio es igual que el mentir. Es tanto que la Biblia dice que el adulterio es igual de mirar a una mujer con codicia. La palabra dice que odio en el corazón es igual de matar a una persona, hermanos. En los ojos de Dios no hay ninguna clasificación de pecado. Si tú has ofendido nada más un punto de la ley, eres culpable de todo. Esos fariseos querían traer a esa mujer diciendo: mira qué tan mal pecador. Y Cristo sabía que ellos también tenían su pecado. Vamos a hablar sobre eso en algunos momentos. Mira lo que dice Romanos capítulo 3. Nosotros debemos que entender que somos bien mal delante del Señor, bien mal. La palabra dice aquí en Romanos 3:23, un versículo bien famoso, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos. Cuando piensa en la palabra destituido, que no tienen nada de la gloria de Dios. Dice: pastor, yo no soy tan mal. Mira lo que dice este versículo. Vamos a empezar a leer en versículo 10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está lleno de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, eso es tú y yo. Tú y yo somos muy mal pecador.
No pienses que un día que vas a llegar allá al cielo, Dios va a poner todas tus obras buenas en un lado y todos tus pecados en un lado. Y si pese más tu bueno, va a dejar entrada allá en el cielo. Hermanos, la verdad, si ese fuera cierto y tú puedes trabajar toda tu vida y si hubiera una balanza allá en el cielo, llega allá y ponga todas tus buenas obras a un lado y nada más un pecado, hermanos, es suficiente. Un pecado pese más que todas tus buenas obras, porque un pecado nada más te condena al infierno. Nosotros somos pecadores. La palabra dice en Gálatas capítulo 3 versículo 22, voy a leer rapidito ese versículo. Gálatas 3, 22 dice así: mas la escritura le encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Si tú eres humano, espero que sí, amén. Tú eres un pecador. Yo soy un pecador. Somos pecadores. Hermanos, no piense que esa mujer fue algo muy feo. Tú y yo encontramos en el mismo lugar, pero no solamente su pecado, mire también su pena. Imagínense, hermanos, esos hombres trayendo a esa mujer. A lo mejor, pues yo pienso que si encontraron a ella, yo sé que tenemos menores de edad, no voy a ser muy descriptivo en eso, pero si trajeron a ella mero en el acta, a lo mejor no estaba vestida completamente correctamente, y trajeron a ella en todo el público delante de todos. Esa mujer es una adúltera. Mire su pena, mire que tanto vergüenza sentía. Mire que tanto a lo mejor ahora su rostro ya está bien rojo por toda la vergüenza de ser acusado, no solamente en público, no solamente delante de muchos hombres, no solamente delante de a lo mejor algunos niños en el área, pero delante del Maestro, delante del Mesías, de acusarme delante de Él. Y hermanos, siempre trae el pecado una pena. Siempre. Pastor, pues lo que estoy haciendo nadie va a encontrar. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15. Pastor, yo puedo meterme en el pecado, yo puedo hacer lo que yo quiero y nadie me va a encontrar, nadie va a encontrar nada de mí, nadie me vea, ¿verdad? Nadie me vea, yo hice eso cuando nadie estaba viendo. La palabra de Dios dice así en Proverbios 15:3: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios te está mirando. Dios ve en todo momento. Y aunque nadie más se puede ver, es como una historia un misionero nos dio, que una vez un joven que crecía en la iglesia quería ir a un bar por primera vez para probar y saber qué es un bar. Entonces se fue allá y se bajó de un taxi como a 3 cuadras de lejos del bar. Cuando bajó el taxi estaba mirando hacia ese lado, miró hacia atrás, miró hacia el frente, caminó una cuadra, estaba mirando a todos lados, caminó un poco más y antes de entrar al bar estaba mirando a un lado, al otro lado, y alguien gritó de lejos y dije: oye, joven, olvidaste de mirar de arriba. Hay alguien allá arriba que está viendo. Oh, pastor, pero mi pecado ya yo puedo controlarlo y nadie va a encontrar. ¿Crees que eres tan necio? La palabra dice en Números 32:23, voy a leer ese versículo, dice: mas si así no hacéis, y aquí habréis pecado ante Jehová, y saber que vuestro pecado os alcanzará. Esa mujer en adulterio, hermanos, a lo mejor estaba escondida con su amante, pensando que nadie iba a ver, pero Dios trae todo lo oscuro a la luz. Todo lo oscuro a la luz. Es mucho mejor, hermanos, arrepentir de este pecado antes que Dios trae eso a la luz. Amén. Hermanos, como pastor me duele mucho de enfrentar pecado, como debíamos que hacer esta mañana en la escuela dominical. Me duele mucho, pero la iglesia de Dios debe ser una iglesia limpia y pura. Mejor arrepienta ahora antes que la iglesia encuentre esto. Mejor arrepienta ahora antes que Dios encuentre eso. Su pena, no solamente su pena, mire su paga. La palabra dice, ellos dijeron:
versículo 6 en nuestro texto, Juan 8, 6, más esos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinándose hacia el suelo, versículo 5, dice, y en la ley nos mandó Moisés a predicar a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Hermanos, ¿merecía su mujer ese castigo por su pecado? Sí. Oh, pastor, pero es fuerte. Hermanos, si nosotros regresamos a como dice la Biblia, vamos a tener menos adúlteros en nuestro mundo. Amén. Si empezamos a regresar como la Biblia dice, si alguien roba algo tiene que pagar 7 veces lo que robaron, vamos a tener menos rateros. Amén, hermanos. Si alguien que mata a una persona que mata a ellos en la misma manera, hermanos, vamos a tener menos asesinadores, hermanos. Pues nada más un peñón. La paga del pecado. ¿Cuál es la paga de nuestro pecado? La muerte. Es lo que dice Romanos 6:23. Tú y yo merecemos la muerte por ser pecador. La palabra dice en Levítico capítulo 20, mire la pena. Esa mujer, imagínense, hermanos, si puedes ponerse a un lado de Cristo allá, viendo a esa mujer con tanta vergüenza de ser acusado de eso, pero también, hermanos, temblando porque sabía de lo que dijeron fue la verdad. Yo sí merezco de morir. ¿Qué va a decir Cristo? Levítico 20, versículo 10 dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso es lo que Moisés mandó. Y ella estaba, yo imagino como una chica allá en la iglesia o en la sinagoga, predicaron ese versículo. A lo mejor, hermanos, muchos de los judíos memorizaron los primeros 5 libros de la Biblia. A lo mejor ella aún memorizó ese versículo, sabía lo que dijo la Biblia, sabía lo que estaba acusando de ella fue la verdad. Es interesante, hermanos, ella nunca dijo, no es cierto, yo no fui esto, me están acusando injustamente. No sabía su pecado. Para venir a Cristo, para ser salvo, hermanos, no puedes culpar a tu mamá, no puedes culpar a tu papá que hizo tantas cosas a ti cuando fuiste niña. No puedes culpar a nadie, hermanos. Tú tienes que entender que tú eres un pecador delante de Dios que necesita salvación. Nosotros somos, cada una es un pecador. La palabra dice claramente en Ezequiel capítulo 18, Ezequiel 18, versículo 4, voy a leer ese versículo, dice: y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecara, esa morirá. El alma que pecara, esa morirá. Tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. Pero vamos a ir un poco más adelante en nuestra historia, hermanos. Ya vimos la pecadora. Ahora vamos a ver los piadosos. ¿Amén? Los fariseos y las escribas. Porque yo creo aún en un grupo así, a lo mejor tenemos algunos que piensan que son fariseos. Amén. No quiere decir eso, pero mira ellos, mira lo que fue su plan. La palabra dice en versículo 6, maestro, decían tentándole para poder acusarle. Ellos no querían la respuesta. No están interesados en la justicia. Estaba tratando de atrapar a Jesucristo. Lo que yo he encontrado muchas veces, hermanos, entre los más religiosos, entre los más espirituales, son los que menos leen la Biblia. Entre los que parece como tiene todo, tengo años en la iglesia, eso y eso, ustedes son los más fríos. Los que apenas empiezan a venir, hermanos, los que son bebés de la palabra de Dios, que tienen 1 año, 2 años, ellos son los que son hambrientos de la palabra de Dios. Su plan, que fue su sorpresa. Pues ellos pensaban que Cristo iba a tomar su lado. Cristo nunca va a tomar el lado del orgulloso, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenía tanto de sorpresa cuando Cristo ni acusó a ella, cuando no hizo nada así. Wow, maestro, no entiendes. Mire, la palabra dice que Jesús decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribe en tierra como con el dedo. Hermanos, odio cuando hablo con alguien
Y parece que no me está escuchando, amén. Odio eso, usted también. No le gusta cuando alguien, cuando estás hablando con alguien, especialmente a tu hijo, a tu nieto, algo. Mira, estoy tratando de darte instrucciones y están jugando con algo en sus dedos o algo así. Y se enoja uno. Y ellos empiezan a hablar con Cristo, ni contesta a ellos. Nada más se inclina y empieza a escribir cosas en la arena. Parece como va a jugar en la arena. Maestro, no has escuchado. Mira, aquí está esta mujer. Encontramos a ella en el acto mismo de adulterio. ¿No te importa? Hermano, su sorpresa fue que Cristo no acusó a la mujer. Muchas veces yo quiero preguntar, ¿qué empezó a escribir Cristo en la tierra? Porque la palabra dice en el siguiente versículo, y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, el de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, seguía escribiendo en tierra. Maestro, no nos escuchas. Aquí está la mujer. Y sigue escribiendo. Pero ellos, la palabra dice, al oír eso, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanos, ahora veía su pecado. Aunque ellos estaban acusando a ella, yo creo que Cristo empezó, no sé, mejor cuando Cristo tocó la tierra allá, sus dedos empezó a recordar cuando tocó la tierra por primera vez. Cuando tomó algún poco de tierra, empezó a formar con sus manos un monte ahora que está tan bonito, se llama el Pico de Orizaba. Cuando tomó con su dedo, empezó a formar aquí cerquita de nosotros el volcán que se llama, hermanos, Popocatépetl. Cuando tomó con su dedo y empezó a hacer los ríos que están en el mundo. Cuando como con sus manos abrió un poco de la tierra para formar los océanos, hermanos, el mar, hermanos, y todo eso. A lo mejor cuando él tocó la tierra empezó a recordar eso, que perfecto fue toda la humanidad antes del pecado. No sé. Luego la palabra dice que empezó a escribir. ¿Qué empezó a escribir? Algunas personas creen que a lo mejor nada más empezó a escribir los 10 mandamientos, uno tras uno. Porque la palabra dice que ellos, al escuchar lo que dijo, yo creo también viendo lo que escribió, fueron, pues la palabra dice con su conciencia, acusados por su conciencia, porque ellos sabían todo el pecado que estaba en su vida. Hermanos, un pastor me dijo eso, jamás he olvidado, espero que usted tampoco jamás olvide eso. No te preocupes por toda la gente te acuse de algunas cosas. Tú sabes que eres peor que esto. Sí, es cierto. Alguien te acusa de robar, pero una vez has hecho cosas más malas que eso que nadie encontró. Hermanos, y humillarnos delante del Señor. Mira lo que dice Mateo capítulo 7. Rapidito, Mateo capítulo 7. Hermanos, estaba olvidando que tenía pecado en su propia vida. Ten mucho cuidado cuando empieza a juzgar a otros. Hermanos, aquí en la predicación yo he escuchado, pastor, no me juzgas, no me conoces. Yo no te estoy juzgando, yo estoy predicando la palabra de Dios. Dios te está juzgando. Pero ten cuidado cuando empieza a juzgar a alguien más. Mira lo que dice Mateo 7, versículo 3. Dice, ¿y por qué mires la paja que está en el ojo de tu hermano? La paja será un pedacito de madera, una cosa bien chiquito, hermanos. Y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga, el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesucristo dijo, el que no tiene pecado, arrojar la primera piedra. Y ellos escuchar eso y ver toda yo creo, la ley de Dios escrita allá en la tierra, empezaron a decir, pues yo no soy nada diferente que esa mujer. Yo tengo pecado también. Yo he hecho eso en contra de Dios. Y hermanos, uno a otro empezaron a salir. Oh, hermanos, ten cuidado. Limpia tu propia vida completamente. Y cuando tú no tienes nada de pecado, ahora puedes ir y acusar a otra persona. Pero ya vas a tener mucho tiempo limpiando tu propio pecado.
la viga, un poste o algo que está en tu propio ojo, está tratando de sacar un pedacito de... Y estás lastimando más al hermano, porque mientras estás tratando de sacar ese pedazo de madera, estás pegándole en la cabeza con tu viga. Y hermanos, en lugar de ayudar, estás lastimando más a tu hermano. Ten cuidado, mire lo que dice Gálatas capítulo 6. Está fácil de juzgar a los que están en pecados. Gálatas 6, versículo 3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si tú crees que tú eres espiritual y Dios te ha mostrado que no eres nada, estás engañándote mismo. Esos piadosos acusaron a Cristo. Pero hermanos, qué feo será de terminar el mensaje así. Por final quiero ver el Salvador. Mira Juan capítulo 8. Cuando dijo: el que de vosotros está sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién podía arrojar una piedra a ella? Cristo. Él no tenía pecado. Él podía ser el primero de arrojar la piedra a ella y traer juicio, porque él fue sin pecado. Pero hermanos, un versículo, y la verdad yo nunca vi eso hasta esta mañana. Qué tan precioso es la palabra de Dios. Dice aquí versículo 6: pero ese decía tentándole para acusarle, pero Jesús, y mira esto, inclinándose hacia el suelo. El Dios de toda la honra y la gloria, el que formó el universo, hermanos. Allá está la mujer tirado en suelo, hermanos, donde ellos lo tiraron, pensando que Cristo va a traer juicio. En lugar de Cristo estar aquí como eso, hermanos, se bajó al suelo con ella. Cristo siempre ha sido así. Cristo no te pide que tú subes a su nivel. Él bajó al nivel de los hombres, hermanos, para ser nuestro Salvador. Dejó toda la esplendidez del cielo, hermanos. Bajó, inclinó a sí mismo, hermanos, para ser nacido en un pesebre, sin dinero y sin ni la comodidad de un hospital, hermanos. Bajó a sí mismo, inclinó a sí mismo, hermanos, para tomar forma de carne como tú y yo y vivir entre los hermanos. Bajó e inclinó a sí mismo, hermanos, para ser tentado de todas las tentaciones que hemos sufrido, para que puede compadecer con nuestros dolores y necesidades. Hermanos, bajó a sí mismo para no tener un reino donde Él podía ser Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque lo merecía, hermanos. Bajó a sí mismo, hermanos, no trabajando como abogado en uno de esos lugares más altos, pero trabajando como un pobre carpintero, hermanos. Bajó a sí mismo, inclinó a sí mismo, hermanos, para ser golpeado en la cruz de Calvario, de tomar tu pecado y mi pecado. Bajó a sí mismo, inclinó a sí mismo, tiró a sí mismo al suelo en el mismo nivel de nosotros para ser crucificado por nuestros pecados. Inclinó a sí mismo, tomando tú y yo nuestros pecados. Gracias por un Salvador así. Ahora la mujer, un poco sorprendida, ve a Cristo que está en suelo con ella. No, tú no mereces estar aquí. Tú mereces estar allá alto, castigándome. ¿Por qué estás aquí en suelo conmigo? Porque te amo. Porque quiero mostrarte misericordia, no justicia. Gracias a Dios, Dios no me ha dado justicia. Gracias a Dios, Él me ha dado misericordia. Inclinó a sí mismo. La palabra dice en un versículo tan precioso, 2 de Corintios 8, 9, habla muy bien sobre cómo Cristo bajó por nosotros. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Él fue pobre. Oh, hermanos, gracias a Dios por eso. Al vagabundo que ni tiene casa, Cristo bajó a su nivel, ni teniendo un lugar para dormir, ni teniendo una almohada para acostar su cabeza. Bajó al mismo nivel del vagabundo. A él que no tiene de comer, Cristo bajó a sí mismo, inclinó a sí mismo, se tiró en suelo igual, al mismo nivel que esa persona. Y hermanos, Él tuvo hambre para nosotros. A él que piensa que es un pecador, Cristo
inclinóse mismo en el suelo y tomó todo el pecado de todo el mundo. Hermanos, no puede ser peor pecador como Cristo fue pecador cuando estaba en la cruz del Calvario. Él fue peor pecador que tú y yo cuando Dios puso todo el pecado de todo el mundo sobre él. Se tiró hermanos, yo no sé si esto como llega a ti, como llegó a mí, inclinándose hacia el suelo, allá con la mujer, allá con el pecador. Gracias por el amigo de los pecadores, amén. Cristo no vino a salvar los justos. Pastor, déjeme de limpiarme antes que vengo a Cristo. No limpies de mismo. Venga a Cristo como estás. Cristo te puede limpiar. Cuando ya estaba allá, la palabra dice que ellos empezaron a salir. Versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, todavía en el suelo, yo creo, todavía en la tierra, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Hermanos, número uno, Él confrontó su pecado. ¿Cómo? Él dijo: mujer, ya sabes de lo que te acusaron. Y ella empezó, yo creo cuando Cristo dijo eso, ella empezó a decir: pues ahora ya va a caer el juicio. Ellos sí tenían pecado y Él los corrió, pero ahora yo sí voy a recibir juicio. Y entendió que su pecado era malo. Hermanos, nosotros debemos que entender que nuestro pecado, hermanos, causa tristeza al corazón de Dios. Pero no solamente confrontó su pecado. Ella dijo en versículo 11: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo imagino bien nerviosa, ¿verdad? Pues ninguno, Señor. Y Él le dijo: ni yo te condeno. Número uno, confrontó su pecado. Número dos, cambió su sentencia. Tú mereces ser apedreado, tú mereces la muerte, pero yo no te condeno. Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mira, en esta mañana, si tú vas al infierno, no es porque Cristo te condenó, es porque tú tomaste la decisión de rechazar a Cristo y ir al infierno con plena conocimiento que ibas a ir allá. Cristo no te condena. Yo tampoco, nadie te condena. Cambió su sentencia, ahora tú puedes ser libre en Cristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Oh, hermanos, si ese versículo no causa que un bautista diga amén, yo no sé qué versículo puede. Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Muchos piensan que nosotros como cristianos un día vamos a llegar al cielo y Dios va a poner una pantalla tan grande así y vamos a ver todos nuestros pecados y vamos a tener que dar cuenta a Dios por todos nuestros pecados. No, hermanos. Si tú eres salvo, tu pecado pasado, presente y futuro son pagados y cubiertos y lavados y justificados en la sangre de Cristo. Sí, vamos a dar cuenta del tiempo, del dinero, del talento, todo eso. Dios va a decir: yo te di tantos años, yo te di tantos pesos, yo te di tanto talento, ¿cómo usaste eso? Y sí, hermanos, debemos que dar cuenta a Él, pero el pecado, hermanos, está borrado. El Señor Jesucristo, ninguna condenación. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ojo, pastor, yo estoy en por lo menos un categorio allá. Yo me encuentro, pues, a lo mejor no completamente un ladrón, pero una vez tomé algo que no fue mío, pues esto te hace un ladrón. La Biblia dice: ellos no heredarán el reino de Dios. Pero gracias a Dios por el versículo 11: y esto erréis algunos.
Antes ese fue tu nombre, ahora Dios te ha cambiado tu nombre, ahora tú eres hijo de Dios, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora no eres borracho, ahora eres hijo de Dios, amén. Ahora no eres ladrón, eres hijo de Dios. Ahora no eres homosexual. Dios puede salvar a los homosexuales, amén. Aquí está, hermanos, los que echen con valores, ya está. Dios puede salvar aún a ellos. No hay nadie que está fuera del alcance de la gracia de Dios. Cambió su sentencia. Voy a regresar a mi tema y voy a tocar ese último punto. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo no te condeno, vete y no pequéis más. Confrontó su pecado, cambió su sentencia, pero completó su redención. ¿Qué es esto? Dijo, vete y no pecas más. Muchos piensan, porque nosotros como los bautistas creemos que no podemos perder la salvación. La Biblia enseña esto. Esa no es una doctrina bautista, es una doctrina bíblica, que no se puede perder la salvación. Cuando tú eres salvo, la salvación es de Dios. Y pasa lo que pasa, tú no puedes perder la salvación. Pues entonces tengo la esencia de vivir como quiero. Si tú tienes esta idea, a lo mejor nunca has sido salvo. Porque cuando Dios nos salva, hermanos, Él nos dice esto exactamente: vete y no pecas más. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, esas cosas escribo para que no pequéis. La idea que Dios tiene que es no pecamos ahora que somos salvos. Antes esa fue nuestra vida, antes de siempre vivir en pecado. Ahora Dios quiere que no pecamos. Y si hubiera pecado, si alguno hubiera pecado, hermanos, es como en la ocasión raro que se encuentren en pecado, pues gracias a Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, amén. No somos perfectos y de vez en cuando, hermanos, vamos a caer en el pecado, pero debe ser algo en el cristiano que es algo raro, no algo normal, amén. Dios nos ha lavado, Dios nos ha quitado el pecado. Cuando alguien es limpio, no se quiere ensuciar de pronto de nuevo, quiere mantenerse limpio. Dios se ha limpiado. Vete y no peques más. Romanos capítulo 6, voy a terminar con ese versículo. Romanos capítulo 6 y versículo 12. Romanos 6, 12 dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, hermanos, no somos esclavos del pecado, somos siervos de Dios. El pecado no debe dominar tu vida. Si el pecado domina tu vida, hermanos, y nunca puedes ganar la victoria, checa bien si realmente eres salvo. Yo no estoy diciendo que no eres salvo o no, pero hermanos, cuando Cristo nos limpia, las siguientes palabras que escuchamos es: vete y no pecas más. Sí, vamos a pecar de vez en cuando. Abogado tenemos con el Padre Jesús, Jesucristo. Gracias a Dios por el abogado cuando sí peco. Pero hermanos, debe ser algo raro, no algo normal. La Biblia dice que el que está en Él no practica el pecado. No es algo lo que practicamos todos los días, es algo raro. Hermanos, yo tengo una trompeta, pero no practico el trompeta. Por eso nunca he tocado por ustedes, porque no sé bien a tocar la trompeta. Una vez al mes o algo abro la caja y saco la trompeta y trato de tocar algunas notas. Pero sí toco el piano, practico el piano casi todos los días, o por lo menos 2 o 3 veces a la semana estoy tocando el piano. ¿Sí me explica, hermanos? Hay una diferencia. Un cristiano no practica el pecado, es algo a mejor de vez en cuando. Los perdidos, los incrédulos sí practican el pecado, es algo normal por ellos todos los días. Gracias por la misericordia de Dios. Si no fue por su misericordia, tú y yo íbamos a estar en el infierno hoy. Pero su gran misericordia. Oh, gracias Señor por tu gran misericordia. Por eso no hemos sido consumidos. Él es fiel. Hermanos, yo a lo mejor no conozco tu vida, pero eres salvo. Eres realmente salvo.
Sabes, 100%, si mueres el día de hoy vas a ir al cielo. Si no, yo quiero decirte, Cristo te puede salvar. Él inclinó al suelo para salvar a ti. Tú no podías ni levantar tu mano de tomar el mano de Dios. Él bajó al suelo para levantarte y subirte allá al cielo. Él te puede salvar. Si tú eres salvo, no debemos que estar practicando el pecado. Es tiempo que el pecado no reine en nosotros y que nosotros dejamos el hombre viejo a un lado y empezamos a vivir por el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ese mensaje. Señor, te doy muchas gracias porque tú eres un Dios tan poderoso, tan bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por el misericordia que me ha dado, Señor. Sigue ayudándonos, Señor, de andar como cristianos, con ojos cerrados, cabeza inclinada.